continuamos en el programa, lo habíamos anunciado, está con nosotros el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, a quien también en su momento se criticó por una serie de decretos y de cambios en las normas que de alguna manera permitían que el gas no retribuyera a los peruanos en la medida en que era lo correcto. Más adelante vamos a conversar de eso. Además se dice que usted odia a Pedro Pablo Kuczynski, que le tiene una animadversión profunda, y también le voy a preguntar sobre eso, si en realidad nos va a contar una historia porque simplemente no quiere a Pedro Pablo Kuczynski o porque tiene el sustento para creer que aquí hubo un problema de conflicto de intereses y un perjuicio para el país, que es lo más importante. Y bueno, yo quería empezar este bloque citando un documento que data del año 2001. Este es un artículo escrito por César Vázquez Bazán, a la sazón último ministro de Economía del gobierno de Alan García. En este momento, en el 2001, había ganado el presidente Toledo, si no me equivoco, las elecciones ya, y se sabía que Pedro Pablo Kuczynski iba a ser ministro de Economía. ¿Qué dice el artículo de César Vázquez Bazán? Dice, el 14 de octubre del año 91, la revista Forbes, en un volumen tal, número tal, página tal, entrevista al señor Pedro Pablo Kuczynski. En ese momento, Pedro Pablo Kuczynski se había señalado lo siguiente, que América Latina se convertiría o debería ser la cola que menee al perro. Cuando se le pregunta o se le pide un análisis sobre este asunto, de acuerdo a la perspectiva del autor de este artículo, se refiere a que lo que el señor Kuczynski habría buscado siempre, obvio, a ver, no lo estoy diciendo yo, estoy simplemente citando un artículo que se escribió en ese momento, cuando él empezaba el gobierno de Toledo y se sabía. Dice, el razonamiento demuestra que el interés primordial de Mr. Kuczynski nunca fue la salud económica del Perú. A él lo que le interesaba en 1991, es decir, cuando lo entrevista Forbes, y lo que le sigue interesando al día de hoy es la solidez de la economía perro, en especial el crecimiento de la economía norteamericana, las medidas de política que adopten las economías cola, como la peruana, en esta frase del perro y la cola, interesan primordialmente en la medida en que contribuyan a la buena operación de la economía estadounidense. Y es por eso que ustedes recordarán, hubo todo un debate sobre la nacionalidad de Pedro Pablo Kuczynski en su momento, si debía o no renunciar a la nacionalidad. Lo que dice el autor de este artículo es que el tema de la nacionalidad estadounidense de Kuczynski no se reduce únicamente, como quiere presentarse el día de hoy, a una discusión sobre dobles pasaportes, matrimonios con damas extranjeras o a lo prescrito en la Constitución Fujimorista del 93. Por encima de esa apariencia se encuentra la situación específica de un conflicto de intereses. Y dice, el futuro gobierno, esto es, ojo, al comienzo del gobierno de Toledo, el futuro gobierno de Toledo Manrique tomará acciones en diversos campos como la privatización de empresas públicas, la emisión de bonos en mercados internacionales y la firma del Tratado de Comercio Colonial con Estados Unidos, en las que Mr. Kuczynski ha tenido, tiene y tendrá intereses personales relacionados con su ciudadanía estadounidense, que no son necesariamente los del Perú. Interesante porque de alguna manera se adelantaba a un debate que hasta hoy sostenemos, la puerta giratoria famosa que se le atribuye al papel de Pedro Pablo Kuczynski en la historia del Perú, en la historia del Perú reciente. Esto de haber trabajado como asesor de empresas que luego, cuando él estaba en el ministerio, digamos, se veían favorecidas por alguna norma o por alguna situación en particular. Sobre eso vamos a hablar con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y la pregunta concreta es, en la historia del gas del Perú, ¿hubo una puerta giratoria que favoreciera al actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski? O sea, buenas noches. Buenas noches, Mávila. Partamos del tema del odio, ¿no? El odio es un sentimiento mezquino. Yo generalmente no tengo sentimientos mezquinos y no tengo odio ni hacia él, no tendría tampoco ningún motivo ni hacia ninguna persona. Sí discrepo en la forma como se ha tratado el tema del gas de Camisea, porque el gas de Camisea, igual que muchísimas riquezas del Perú, tuvieron en alguna vez la orientación de favorecer al Perú. Conocemos los problemas del Perú. Y mi participación en este tema es cuando integro el gobierno de transición indicado por el presidente Valentín Paniagua, y él me da los contratos de Camisea y me dice que le diga para firmarlos o que
si hay que modificarlos, asumamos nosotros las responsabilidades. Entonces yo tuve que revisar el tema. Era un tema además que académicamente lo conocía profundamente porque lo había trabajado como un proyecto en la Universidad de Ingeniería. Ahora, en ese momento, lo que ocurría, primero que los yacimientos ya habían sido descubiertos por Sí. la empresa Shell. Sí. Y el presidente Fujimori había promulgado una ley para proteger los yacimientos para uso doméstico, según entiendo. Sí, correcto. Es decir, en medio de toda la negociación con Shell, de si sí, de si no, durante el gobierno de García, cuando Fujimori es presidente, tampoco acepta las condiciones de Shell y finalmente le pone un candado a los yacimientos. Hasta ahí estamos correctos. Sí, con algunos, digamos, pequeños detalles, ¿no? O sea, Correcto. que el gobierno de García no llega a un acuerdo con Shell y Shell se va, pero Shell le bloquea al Perú el manejo de camisea. Entonces, Porque tenía Fujimori- finalmente la Claro, adjudicación. y porque a nivel de mundo era considerada como quien estaba ahí Pero y era ninguna otra Super empresa Shell. iba a entrar. Super Shell, ajá. Entonces, la administración Fujimori entiende que tiene que negociar con Shell y llegan a un acuerdo. El Perú cumple su compromiso y Shell, terminado su compromiso, próximo a vencer, le quiere pedir una cosa adicional, que fuera la exportación de Brasil. Y entonces, el raciocinio del presidente Fujimori fue: si yo le vendo a este precio, un precio que era más alto que el que se vende actualmente el gas, a Brasil, y me quedo con los yacimientos vacíos, ¿cuál es el negocio para el Perú? Entonces él no acepta y Shell se va. Y cuando Y Shell ahí se va, rompe la relación claro, con Shell. se rompe la relación con Shell, pero legítimamente. O sea, Shell deja su derecho y ese derecho recae sobre el gobierno del Perú. Entonces el gobierno del Perú de esa época se encuentra en sus manos con que es dueño de los yacimientos de camisea, con toda la Es riqueza decir, que tenía Valentín ahí. Paniagua asume la presidencia y de pronto dice, ok, acá hay una mina de oro que era una mina de gas. Sí, con contratos que ya estaban solamente para aprobar su firma a través de un Claro, decreto porque supremo. ya el trabajo de exploración estaba, o sea, eran reservas Era de Shell. probadas. Eran probadas. O sea, Shell ya se había comido todo Sí, el trabajo de y buscar, y de arriesgar certificadas. y de certificar que había una cantidad Sí. importante de gas ahí. Y se había hecho un proceso de licitación y ya habían resultados, estaban los ganadores del proceso de licitación. Lo que se necesitaba era la aprobación de los contratos. Previo a ese proceso de licitación se hizo todo un marco legal para proteger el mercado interno y que primero fuera el mercado interno. ¿Ya? Entonces, el gobierno de transición estuvo de acuerdo con eso porque eso era lo que le convenía al Perú y firmó los contratos. Hubo algunos cambios, una renegociación rápida y firmó los contratos. Después de la firma de los contratos es que aparece el cambio de los contratos. El Perú no tenía suficientes reservas como para la exportación. Tenía para un proyecto de mercado interno a largo plazo para ponerle gas a todo el Perú, pero no le daba para exportar. Para exportar tendría que haber encontrado muchísimas más reservas, que en esos momentos no las tenía y en estos momentos tampoco. O sea, en todo ese tiempo no se han encontrado esas reservas adicionales. Entonces, los contratos y el marco legal, primero era el marco legal, la ley, el reglamento y el contrato que repetía reglamento y marco legal, decían que sí se podía exportar el gas, siempre y cuando el mercado interno estuviera cubierto por un horizonte permanente de 20 años. Esto quiere decir que todos los años se hacía la contabilidad de los próximos 20 años y si en algún momento no alcanzaba, se dejaba de exportar. Las condiciones en esos momentos significaba que no se podían exportar. En la administración Toledo se cambian los contratos, se cambia el reglamento, se cambian luego la ley. El reglamento se cambia. ¿Se cambia con qué propósito? ¿De exportación? Para exportar, para claro. exportar. Sí. Es decir, se abastezca o no se abastezca al Perú, había que apoyar la exportación. Claro. En lugar de 20 años permanentes le dan seguridad de los 20 primeros años y lo demás. Claro, ya queda no en el eran los aire. 50 sino los 20. Eran los ¿Dónde 20. entra la figura de Pedro Pablo Kuczynski? ¿O desde dónde usted cree él pudo tener intereses en el gas por- antes incluso de ser ministro de Alejandro Toledo? Ya, por los documentos que yo revisé, él declaró que él es el que trajo a Hantoil al Perú y al proyecto de exportación. Y las fechas que saqué, eso sucedió en el año 1999. Quiere decir que él conoció del proyecto antes de que el proyecto se licitase por el Perú. Cuando el proyecto se licita, viene la administración Toledo, lo firma la administración Paniagua, y cuando viene la administración Toledo, él asume
el Ministerio de Economía y Finanzas. Sí. Y desde allí, primero, inicia una cruzada de decir, en el caso de otro proyecto paralelo, que era un proyecto de Bolivia, que tenía 10 veces las reservas que tenía el Perú y que quería exportar a Estados Unidos, para que sea lo del Perú lo que se exporte y no lo de Bolivia. Ahí están las declaraciones en los diarios. Sale del Ministerio de Economía y Finanzas y va a trabajar precisamente a Hunt Oil como asesor en el proyecto de exportación de gas. Termina la asesoría, están las declaraciones en la revista Forbes publicada en el año 2003, termina la asesoría y retorna al Ministerio de Economía y Finanzas. A ver, acá hacemos un alto porque es importante ubicarnos en la línea de tiempo. Pero Pablo Kuczynski fue ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Fernando Belaúnde de 1980 a 1982. Posteriormente regresa al sector público en el año 2001, justamente el gobierno de Alejandro Toledo, y es titular del MEF del 2001 al 2002. Correcto. Se aparta entre el 2002 y el 2004, es decir, todo el 2003 él no estuvo en el sector público. Sin embargo, acá hay un informe del diario Perú 21 que señala, que publicó Carlos Neira el 19 de febrero nomás, que dice que Pedro Pablo Kuczynski asesoró a una firma en Texas en el año 2003 y meses después, cuando era titular del MEF y se le otorga la concesión. Se trata de la vinculación de Kuczynski con la empresa Hunt Oil de Texas, Estados Unidos, y la emisión de normas que terminaron favoreciéndola. ¿Qué pasó ese año 2003? Aquí tenemos también otro documento interesante, un contrato. Dice La Molina, lo pueden ver por favor, ahí está la fecha, es el contrato tal cual. Ese es un contrato de TGP. Si me ayudan con la cámara para aprovechar el tiempo. Ya, este es el contrato. Simplemente quiero que sepan que el documento real existe y lo tenemos aquí en físico. Es un contrato que firma Transportadora de Gas del Perú. ¿Para qué? Para que se haga la famosa estructuración financiera, que es ahí donde ha intervenido casi siempre Pedro Pablo Kuczynski a través de las empresas que ha tenido, o donde ha sido, digamos, su fuerte profesional, ¿no?, a lo largo de su historia como economista. En este contrato se recurre al Banco de Crédito del Perú y a Westfield, la empresa que ya sabemos que es del presidente Kuczynski. ¿Quién firma en ese año 2003, en ese hueco que hay entre el primer y el segundo periodo en el que Kuczynski es ministro de Economía? Gerardo Sepúlveda. La defensa del presidente dice, según tenemos entendido, que mientras firme Sepúlveda, el responsable es Sepúlveda. Sin embargo, es difícil de creer que su empresa no haya participado acá con un conocimiento que tenía Pedro Pablo Kuczynski desde años anteriores sobre la reserva de gas. Shell, ¿cuándo descubre el yacimiento? Shell lo descubre en el 1985. En 1985, cuando en ese momento Kuczynski ya era una persona que manejaba este tipo de operaciones y qué sé yo. Entonces sí, sabía claro que eso existía. Sí, sí. Bien, prosiga, por favor. Ya, bueno, él retorna al ministerio y ahí es cuando se firma el contrato del lote 56. Ahora, el contrato del lote 56 se da en condiciones que son semejantes a aquellas en las que se da un lote nuevo por explorar, donde no existe ningún valor establecido. Pero el contrato del lote 56 tenía 3 TCFs de gas, o sea, tenía una gran cantidad de gas y de líquidos. Y se da en unas condiciones increíbles, es decir, como si fuera algo por explorar. Era como vender el billete premiado de la lotería, que uno sabía que era el que iba a ganar, venderlo al precio normal de un billete de lotería. Posteriormente, hay una negociación entre las empresas en que una empresa adquiere participación en otra, cuyo patrimonio era en realidad ese lote, y paga una cantidad enorme de dinero por un 20% de aquello. Y si yo le hago una pregunta directa, ¿se benefició Pedro Pablo Kuczynski a nivel personal con el negocio del gas? Yo no lo puedo decir. Yo cuando investigué este tema, a mí me interesaba el asunto del Perú, la seguridad energética para el Perú. No estaba buscando la participación que tuvieron las personas. ¿Pudo haber un conflicto de intereses? Hubo evidentemente un conflicto de intereses. ¿Cuáles son los momentos en los que queda claro ese conflicto de intereses? Porque él ha trabajado para Hunt, declara para Hunt que ha trabajado en el proyecto, declara que él trajo a Hunt para trabajar en el proyecto y el que ¿Cuándo? firme el contrato del lote 56 es él. O sea, ¿Cuándo trae a Hunt?
por las declaraciones que yo vi, esto se remonta al año 1999. Hay unas declaraciones en que dice que hace 25 años que conocía a Hunt, estas declaraciones son del año 2004, y que hacía 5 años que convenció a Hunt para que venga al Perú al proyecto de Camisea. Él sabía que había lo de Camisea y que Claro. estaba el lío de Shell ahí. Y es más, entiendo que ya se había hecho el esquema de cómo se iba a explotar Camisea y lo estaban mirando como un proyecto de exportación. Era llevarse la riqueza natural del Perú para otros mercados. Eso contrasta con la visión del gobierno de Fujimori y también del gobierno de transición, donde entendía que esa riqueza se tenía que usar en el Perú para que el Perú tuviese Es decir, una energía el barata. gobierno de Toledo, para ponerlo en lenguaje sencillo, el gobierno de Toledo empieza a ver el negocio de exportar gas, Sí. que era distinta a la visión que habían tenido los gobiernos de Fujimori y el gobierno transitorio de Valentín Exactamente. Paniagua. Vamos Pero a además regresar, era tengo que hacer contraria al marco legal. al marco legal. Y Es para decir, eso reforman el marco legal. durante el gobierno de Toledo se Sí. hacen todas las reformas. Claro. Pero ya antes PPK había sido consultor o asesor de Hunt Oil. Sí, ya lo había efectivamente. traído y le había dicho, oye, en el Perú hay gas, vale la pena que te metas ahí. Por lo menos eso es lo que está en los documentos. En los ¿no? Yo documentos. tengo acá la copia de Forbes. Vamos a hacer una pausa muy breve, hay que cumplir con la publicidad y volvemos con el exministro Herrera Descalzi. Muy bien, antes de proseguir con la entrevista, les quería leer un pedazo de este artículo que nos ha servido de guía. Es un artículo, vuelvo a decir, el periodista es Carlos Neira, el diario Perú 21, la fecha de publicación 19 de febrero del 2018, y entiendo que ha sido un trabajo en el que Carlos Neira ha trabajado durante muchos meses para poder entender realmente cómo transcurrieron los hechos a lo largo del tiempo y dónde están los hitos claves que podrían llevarnos a pensar que el presidente actual ha incurrido por lo menos en un conflicto de interés. Y esto dice lo siguiente. Kuczynski se desempeñó, bueno, eso ya se los leí, como ministro de Economía en 2 ocasiones, 28 de julio de 2001, 11 de agosto de 2002 y luego del 2004, febrero a agosto de 2005, cuando asume la PCM. El detalle, dice el artículo de Carlos Neira, es que en el artículo 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, promulgada el 11 de abril del 2001, vigente para los 2 periodos para las 2 gestiones de Pedro Pablo Kuczynski en el ministerio, dice: la autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida. Es decir, había una norma que de alguna manera decía, ojo, si tú vas a tomar decisiones sobre la explotación de algún recurso, no puedes haber tenido ni tener posterior interés sobre esto. En este caso era evidente que el entonces ministro de Economía, sigo citando el mismo artículo, no debió participar ni intervenir en la suscripción del contrato de concesión entre el Estado peruano y el consorcio que integraba su cliente para el lote 56. PPK firmó el decreto supremo. Este diario ha identificado que durante el gobierno de Toledo se dieron 2 decretos, uno en el 2002 y otro en el 2004, cuando Pedro Pablo Kuczynski estaba en el MEF, para modificar el pago de regalías e impuestos que beneficiaron al consorcio que se adjudicó los lotes 88 y 56, y en ese consorcio participa Hunt Oil. ¿Y quién había sido asesor de Hunt Oil? ¿Quién había traído a Hunt Oil al Perú? Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, normas que permiten la explotación, que permiten la exportación, pero que luego además permiten que las regalías sean favorables para el consorcio en desmedro de lo que iba a percibir el Estado peruano. Sí. No me equivoco en el análisis. No, es preciso. Correcto. Cuéntenos, por favor, desde su parte, cómo podemos apuntalar esto y qué es lo que ha pasado, porque la Contraloría también encuentra irregularidades posteriormente sobre esto. Claro, o sea, básicamente es eso, ¿no? Y después del cambio de la entrega del lote 56, las reservas del lote 56 no eran suficientes, duplicaron la capacidad del proyecto de exportación del gas, entonces le echaron mano al lote 88. Y se modificó el contrato del lote 88, se volvió a modificar para ponerle las mismas condiciones del lote 56 a la parte que se quería exportar. ¿Cuál ha sido la condición posterior? La condición posterior es que cuando se han querido desarrollar otros proyectos no había reservas para garantizarlos, porque las reservas del Perú estaban garantizando la exportación de México. Y cuando uno ve los precios que se ha recibido por la exportación de México, yo me acuerdo en la época hice los cálculos, si convertíamos el gas a petróleo, estábamos exportando el gas
recibiendo menos de $1 el barril, mientras que al mismo tiempo estábamos importando petróleo y pagando 60, 80 dólares el barril. Ingeniero, me tengo que ir nuevamente a una pausa y le voy a robar 2 minutos a Noticias a las 10 para poder terminar de cerrar el tema con los comentarios finales después de este corte. Muy bien, voy a robar solamente 2 minutos al noticiero que ya debería haber empezado para hacerle algunas preguntas muy concretas al exministro Herrera Descalzi. Acá he recibido información que me dicen la licitación, ojo, la hizo Fujimori, Paniagua solo firmó el contrato, regalías lote 88, 37%. No, renegoció los contratos. Es decir, el gobierno de Paniagua renegoció los Habían contratos. dentro de los contratos unas fórmulas de precios. ¿A favor del Estado? ¿En contra del Estado? A favor del Estado, porque los precios tenían que tener un valor, si no ya no era interesante para el consumidor. Y esos precios en esos momentos habían subido en 80%. Esa renegociación la hizo usted. Claro, y se ocultó. Durante el gobierno de Paniagua. O sea, eso estaba oculto en el anterior gobierno. Esa renegociación la hice yo en el gobierno de... En el gobierno de Paniagua. Preguntas concretas. El gas del Perú hoy tiene, tenemos las reservas de gas que nos habían anunciado, el lote 56, que es el madre de todos, me parece. El 88 es el El 88 es el madre. Básico, sí. Ok, ese lote 88, ¿tiene reservas para cuánto tiempo más? ¿Se ha perjudicado o no se ha perjudicado? ¿Cuál es la situación del Perú? ¿Es un exportador de gas? ¿Abarató la energía en nuestro país? ¿De qué sirvió? ¿El balance es bueno o malo? O sea, el balance es bueno en el sentido de que mejoró los costos de la energía y le dio un impulso económico al Perú y tuvo la capacidad, camisea, de poder resolver problemas del Perú que no se hubieran podido resolver de otra forma, por la rapidez. Es malo porque el proyecto se modificó, porque el proyecto de exportación es un pésimo negocio para el Perú. ¿Por qué es un pésimo negocio? Porque vendemos el gas más barato. Claro, o sea, la idea es que el precio internacional es $3.50. Ajá. En un contrato con mucha maña se puso que se pagaba sobre un valor que era la 7ª parte de ese precio, se pagaba 38%, de tal manera que la regalía real era 6-7%. A la gente se le dijo 38%, pero lo real era 6 o 7%. Entonces el Perú ha recibido 15 centavos, mientras aquí un consumidor pagaba $2, $3 el millón de BTU, se exportaba 15 centavos el millón de BTU. ¿Y quién hizo ese cambio a favor de...? Esos son los cambios. Durante Primero, el gobierno de Toledo, lo que la se implantó, Kuczynski. esas son las condiciones del lote 56, Acá. donde el que aprueba como ministro de Economía es Pedro Pablo Kuczynski. Sí, vamos a continuar hablando del tema porque definitivamente da para más. Ustedes recordarán que en algún momento Alfredo Barnechea, durante la campaña electoral, retó a Pedro Pablo Kuczynski a debatir sobre el tema del gas. Solamente diremos aquí que el otro día, con la entrevista a Alberto Borea, nosotros mostramos un informe de Contraloría donde en efecto aparece la investigación. Dice, cuadro de responsabilidades identificadas, Pedro Pablo Kuczynski, ministro de Economía del 2004-2005, abuso de autoridad, y aquí se habla de ese tema. Es decir, la Contraloría encuentra que había abuso de autoridad en el manejo de las leyes de hidrocarburos en perjuicio de las finanzas públicas del Perú. Este es el informe de la Contraloría. ¿En qué quedó esto? Esto no prosperó. Esto se archivó y el Contralor ya no está entre nosotros porque me parece que el Contralor de ese momento ha fallecido. En fin, esto es lo que tenemos, una investigación que quedó a medias y una historia que haría bien nuevamente el presidente en aclarar al día de hoy. ¿Por qué? No porque haya sido ilegal seguramente, sino que este juego de la puerta giratoria y de estar en el sector privado, en el sector público, regresar al sector privado, arreglar las cosas ahí y retomar la administración del sector público, genera desconfianza, señor presidente, genera desconfianza y puede que no sea ilegal, pero sí podría ser poco ético y poco inmoral, en nuestra humilde opinión. Muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Regresamos mañana a las 9 con más en 2018. Gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros.